Sick with it, group drop. Like come on and no one go home. Yeah. Like come on and no one go home. Like come on and no one go home. Bueno, ahora pongamos cierta situación. Nos encontramos varios tipos de alambre. Uno de acero, acero inoxidable, cobre y bronce. Ahora hagamos el siguiente experimento. Vamos a hacer consecutivos dobleces en cierto punto de cada alambre. Y ahora la pregunta será, ¿cuál creen que se partirá primero? Bueno, el que se va a partir primero será el de bronce. Le seguirá, no por mucho tiempo, el de cobre. Luego, después de un rato, le seguirá el de acero inoxidable y al final el de acero. Y a continuación les voy a presentar los módulos de elasticidad y plasticidad y también su aplicación en la ingeniería, como por ejemplo la construcción. Como introducción al tema del módulo de Young, haré la siguiente pregunta. Si alguna vez estiraste tu chicle hasta que se rompiera, todos hicimos eso alguna vez. Y si aún no lo haces, pues te aconsejo que lo intentes. La elasticidad en los objetos es muy interesante. La verdadera pregunta es, ¿cómo puedes saber cuánto estirar un objeto hasta antes de que se rompa? Pues esto se debe al módulo de Young, que gracias a esta fórmula podemos saber cuánto se puede estirar un objeto. Y pues sus unidades son de newton sobre metro cuadrado. Bueno, a continuación aquí tenemos la fórmula del módulo de Young, que es igual a la fuerza aplicada en newtons por la longitud del objeto sobre el área transversal en metros cuadrados por la variación de longitud en metros. A continuación les vamos a presentar una tabla que indica los módulos de elasticidad de todos los materiales. Como ustedes podrán saber, los módulos de elasticidad nos ayudarán para hallar el mayor estiramiento de cada objeto. Ya que dejamos en claro qué es los módulos de Young, pues ahora vamos a hablar sobre la función de la tracción en concretos pretensados y postensados. Bueno, ya que estamos hablando de el concreto pretensado y postensado, para poder entenderlo mejor necesitamos saber qué es el concreto preesforzado. Podemos tener un ejemplo básico para entender este concepto nuevo, como por ejemplo un barril de madera, el cual podemos apreciar el suncho metálico y las duelas de madera. El suncho es apretado de tal manera que genera una presión o un esfuerzo de tracción. Esta genera una compresión entre las duelas. De esta manera es que un barril de madera lleno de vino nunca se rociará. Esto claramente es un ejemplo de lo que es preesforzado. Siguiendo con el concreto podemos decir que puede tener elevada resistencia a la compresión, mas no a la tracción, ya que es considerablemente baja. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede entrar el concreto para las construcciones? Pues, evidentemente, aquí es donde entra el concreto preesforzado, ya que debido a esa compresión previa que ya hemos aplicado al concreto, puede resistir una tracción que va a ser ejercida en las construcciones que se vayan a realizar. Bueno, para la aplicación del concreto preesforzado, que consiste en colocar cables de acero de alta resistencia, primeramente colocarlo, luego lo estiramos y finalmente lo liberamos para que cause esa compresión en el elemento. Bueno, ya que hablamos de lo que es preesforzado, ahora podemos hablar de lo que es el pretensado y el posttensado. Ambas son técnicas de la aplicación de la fuerza. Y aquí es donde entra el módulo de Young, ya que en la ingeniería civil es bastante utilizado, como podemos ver, ya que en el concreto pretensado, esto trata de que el concreto es vaciado después de estirar los cables.
Y en el concreto posttensado es exactamente igual, solo que al revés. El concreto es vaciado y después los cables son estirados cuando ya el concreto se encuentra en un estado de una resistencia adecuada. Bueno, como ya es mencionado, el acero es muy importante para las construcciones estructurales en ingeniería civil, pero en realidad el acero es útil para otras cosas, como por ejemplo, el acero tiene diferentes aplicaciones que varían de acuerdo al tipo de acero al que nos referimos y depende de la aplicación que se le va a dar. Entonces tendremos aceros al carbono, aceros aliados, aceros de aleación ultra resistente y aceros inoxidables. Los aceros al carbono. Esta clasificación se encuentra del más del 90% de todos los aceros. Se caracterizan por contener menos de 1.65% de manganeso, tienen 6% de silicio y 0.6% de cobre. Estos aceros son utilizados comúnmente para fabricar máquinas de carrocería de automóviles y la mayor parte de las estructuras de construcción de acero. También se las utiliza normalmente para fabricar cascos de buques. Los aceros aliados contienen vanadio, molibdeno, además de que estos son aceros que se caracterizan por poseer manganeso, silicio y cobre en cantidades mayores que el anterior. Estos pueden emplearse para poder fabricar algunos elementos estructurales y también para herramientas, por ejemplo martillos, engranajes, cadenas de bicicleta y otras cosas más. Por otro lado, también tenemos los aceros de baja aleación ultra resistentes. Este es un grupo de aceros que son más baratos que los aceros aliados convencionales. Esto es porque tienen menos elementos de aleación costosos. También reciben un tratamiento especial que los hace mucho más resistentes que los aceros al carbono. Por último tenemos a los aceros inoxidables. Su contenido es cromo y níquel y algunos de aleación más. Estos elementos hacen que el acero esté brillante y sea muy resistente a la herrumbre y en especial a la oxidación, cuando están expuestos por ejemplo a factores de humedad o gases corrosivos. Así es, ya que el acero convencional es muy vulnerable a la acción de ácidos y la humedad. Por ejemplo, si tenemos un acero convencional y se le aplica cloruro, este va a dañarlo mucho. O sea, con un acero inoxidable no le pasaría nada, ya que este es muy resistente a este. Bueno, según la norma técnica peruana, se permite usar el tipo de acero no identificado siempre y cuando en su superficie no tenga ningún tipo de impureza. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga ninguna mancha de óxido o no tenga ninguna mancha de algún ácido que le haya podido afectar a su resistencia. Esto es según la norma ASTM A6, y la cual también nos dice, según otras normas, que en detalles o elementos menores o de menor importancia se requiere el mismo criterio. También como podría ser los estribos y las armaduras de acero en las columnas de concreto. Bueno, a continuación vamos a comenzar con lo que es el experimento sobre el módulo Young. Para este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Dos tipos de alambres, uno de acero y otro de alambre de cobre. Este se utiliza mayormente en las conexiones eléctricas y está recubierto por un tipo de plástico. En este caso, para que no afecte tanto al módulo Young, lo hemos retirado. Después vamos a necesitar un tornillo de mesa, que es una prensa con la cual vamos a sujetar un lado del alambre, y un taladro, en este caso va a ser un taladro de batería, para poner en prueba la elasticidad de los dos alambres. A continuación vamos a hacer la prueba del alambre. Primero vamos a fijar a un extremo bien sujetado una punta del alambre, y sobre el otro extremo vamos a tratar de ponerlo con un pequeño doblez para que tenga un poco más de agarre al taladro, sujetándolo bien. Bueno, una vez bien sujeto las dos partes, comprobamos y procedemos a activar el taladro.
Como ven, el alambre comienza a torcerse y va a estar así hasta que se rompa. Como no hemos podido darnos cuenta, justo quebró. Ahora vamos a proceder con lo que es el alambre de acero. Así ponemos el mismo método en el taladro con cierto gancho para que sujete mejor, y al otro extremo lo uniremos en el tornillo. Bien sujeto. Y procedemos a hacer darlo. Bueno, como nos habíamos dado cuenta en el experimento, para el alambre de cobre, el taladro le fue mucho más fácil hacerlo girar, ya que el alambre de cobre es mucho más elástico que el alambre de acero. En cambio, para el alambre de acero se demoró mucho, y en cambio su falla fue justo en el lugar donde comenzaba el taladro. Esto quiere decir que el alambre de acero es mucho menos elástico y más resistente. Bueno, en conclusión, no existe ningún tipo de ensayo o algún tipo de certificado que nos garantice la calidad del acero que podemos usar para algunas estructuras menores, como dije que eran en los estribos, en las columnas de concreto, los cuales dan la forma de lo que es la armadura en la columna, lo cual es muy importante ya que puede ser cuadrada, rectangular o circular, según el tipo de estructura que queramos construir. Por eso es importante saber qué tipo de acero vamos a utilizar para cada determinado propósito, ya sean herramientas, carrocerías de autos, estructuras y demás usos que se hace al acero, ya que tienen diferentes propiedades que lo diferencian y lo hacen único para cada propósito.